Ocasión vamos a estar hablando de valvulopatías derecha. En este caso vamos a presentar a la compañera Melfis Alvarado Díaz y Roberto Cruz, quien les habla. Eh, yo le voy a estar hablando de valvulopatías izquierdas, derecha y lo que es la valvulopatía tricúspide. Su localización anatómica se encuentra en el orificio auriculoventricular derecho. Funciona como una compuerta permitiendo el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, evitando que retroceda durante la contracción ventricular. Tiene tres valvas, a lo que se debe su nombre. La valva anterior, que es la más grande de las valvas, la valva posterior, situada anterior lateral, y la valva septal adosada al tabique interventricular o septum. Vamos a estar hablando del génesis de la valvulopatía tricúspide. La insuficiencia tricúspida, su etiología. La insuficiencia tricúspida se produce por cualquier mecanismo. Las valvas de la tricúspide se coaptan completamente en sístole y permite el regreso a la sangre desde el ventrículo hacia la aurícula derecha. Más adelante vamos a estar detallando lo que es la insuficiencia tricúspida funcional y lo que es la insuficiencia tricúspida orgánica y la estenosis tricúspida. Eh, la insuficiencia tricúspida funcional, la causa más frecuente de insuficiencia tricúspide es la dilatación del anillo tricúspido. El ventrículo derecho tiene varias desventajas desde el punto de vista anatómico para soportar sobrecarga de presión y debido a ella es que puede dilatarse cuando este tipo de carga aparecen en forma aguda, tal como acontece en la súbita hipertensión del circuito menor, causada por la embolia pulmonar, o bien cuando existe grave hipertensión arterial pulmonar sostenida y que es secundaria a estenosis mitral apretada o a hipertensión pulmonar de evolución crónica de cualquier otra etiología. Insuficiencia tricúspida funcional. En tales casos, la dilatación aguda o crónica del ventrículo derecho se acompaña de dilatación del anillo auriculoventricular y conduce a la insuficiencia tricúspida funcional. Dicha insuficiencia valvular desaparece al regresar a sus dimensiones normales del ventrículo derecho, cuando se normalizan las cifras de presión pulmonar, ya que el aparato valvular intrínsecamente es normal. En otras ocasiones, el ventrículo derecho se dilata, al igual que el izquierdo, por destrucción miocárdica difusa. La insuficiencia tricúspida presente en estos casos también es de carácter funcional, por dilatación del anillo auriculoventricular y es acompañante frecuente de la miocarditis, de la miocardiopatía dilatada. La insuficiencia tricúspide orgánica, en esta, la insuficiencia tricúspide de carácter orgánico es la más frecuente, es de etiología reumática, que es producida por retracciones cicatriciales de los velos valvulares y por función subvalvular con acortamiento de sus cuerdas tendinosas. Siempre se verá acompañada por valvulopatía mitral de la misma etiología. La enfermedad de Einstein puede ser causa de insuficiencia tricúspide, como son las cardiopatías congénitas. La insuficiencia tricúspida orgánica
la ruptura de cuerdas tendinosas o perforación valvular creada por un injerto bacteriano en la válvula tricúpide es también una causa de que este aparato se torne incompetente, forma aislada en adicto a a la heroína. La disfunción del músculo papilar consecutivo o infarto del ventrículo derecho también puede ser causa de insuficiencia tricúspida. Menos frecuente la fibrosis endocárdica tropical o africana, endocarditis de Littmann-Chadt, síndrome carcinoide o intraumas. Fisiopatología. La regurgitación sistólica de la sangre hacia la aurícula derecha presenta una sobrecarga de volumen, tanto para la cavidad como para el ventrículo derecho, ya que recibe la cantidad regurgitada en el latido previo. La consecuencia de dicha sobrecarga es la dilatación tanto de la aurícula como del ventrículo derecho. Cuando la insuficiencia tricuspidia es importante, el chorro de regurgitación no solo llena la aurícula derecha, sino que se transmite hacia el sistema venoso central, venas cava, venas suprahepáticas e hígado. De tal forma, se produce un latido sistólico venoso y hepático en onda B. La intensa regurgitación sistólica incrementa la presión auricular derecha al final de la sístole, presión en B, y por lo tanto la presión media de dicha cavidad, de modo que puede ser causa de hipertensión venosa sistémica y congestión hepática crónica. Cuadro clínico. Insuficiencia tricuspidia, cuando es grave en las fases iniciales, puede cursar asintomática, pero con el tiempo causa hepatomegalia congestiva, con sus signos centrales, soplo de insuficiencia tricuspidia. En el foco tricuspidio se ausculta un soplo sistólico de tipo regurgitante, cuya intensidad está en relación con la gravedad de la lesión. Cuando es importante, se acompaña de un tercer ruido derecho y retumbo de hiperflujo tricúspide. Cuando es hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar se verá como un choque de cierre pulmonar a la palpación, reforzando el 2P a la auscultación un, y un abombamiento del tronco pulmonar favorece la posibilidad de que la insuficiencia tricuspidia sea funcional, más aún si la hipertensión pulmonar es considerable. La insuficiencia tricuspidia funcional es acompañada habitualmente de la estenosis mitral apretada. Sin embargo, las valvulopatías tricuspidia orgánica puede coexistir con la estenosis mitral apretada, tensión pulmonar importante y tener un acompañante funcional agregado, insuficiencia tricuspida orgánico-funcional de Carral. La presencia de la insuficiencia tricuspidia en ausencia de hipertensión arterial pulmonar asegura el carácter orgánico de la valvulopatía, como acontece en la valvulopatía de origen reumático, endocarditis infecciosa de la valvulopatía tricúpide, en el infarto del ventrículo derecho con disfunción de su músculo papilar, síndrome corsinoide traumática o en enfermedad de Einstein. Entre los signos periféricos, la onda de regurgitación tricuspidia, como es cuando es importante, se transmite al sistema venoso sistémico, lo cual a la inspección se traduce con la presencia de una onda B prominente. En el pulso venoso yugular,
maniobra de Dresser. Si la valvulopatía es importante y de larga evolución, aparecerán signos de insuficiencia hepática crónica, adelgazamiento, caquexia tricuspidia, atrofia de músculos meseteros y temporales, discreta ictericia asociada a palidez y discreta cianosis, facies tricuspidia, disminución del vello púbico y axilar, palmas hepáticas, etcétera. Estudios complementarios. Electrocardiograma, forma aislada. En la orgánica vamos a tener signos de crecimiento auricular derecho, signos de dilatación del ventrículo derecho. En la funcional vamos a tener signos de incremento auricular derecho, signos de dilatación del ventrículo derecho, zona de transición desplazada hacia la izquierda con signos de sobrecarga sistólica del mismo ventrículo, ST recto o deprimido, incluso con T invertida en precordiales derecha. En los casos crónicos es obligada la hipertensión ventricular derecha, cor pulmonale crónica, asociada a estenosis mitral. Vamos a tener eh, la P mitral con rotación del AP a la derecha, la P mitral con las derivaciones estándar y la P acumulada de deflexión rápida de ventrículo izquierdo, presencia de signos de hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho con sobrecarga sistólica. Puede estar presente la imagen de bloqueo de rama derecha. En los estudios complementarios, la radiografía de tórax en forma aislada, en la orgánica, va a estar dilatada de dilatación de la aurícula derecha y ventrículo derecho. En la funcional vamos a tener signos radiológicos de algún tipo de neumopatía en las formas crónicas, dilatación del cono de la arteria pulmonar y otros signos de hipertensión pulmonar, dilatación de la aurícula derecha y ventrículo derecho asociada a estenosis mitral. En la asociada a estenosis mitral vamos a tener silueta mitral con crecimiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Signos radiológicos de hipertensión venocapilar pulmonar y signos radiológicos de hipertensión arterial pulmonar. Estudios complementarios. En el fonomecanocardiograma, este es de gran utilidad para el diagnóstico de insuficiencia tricuspidia cuando se demuestra un soplo sistólico en el foco tricuspidio con la maniobra de Rivero-Calvallo positiva. En el ecocardiograma, el estudio ultrasonido puede dar dos tipos de información. Uno, la derivada de alteración estructural de la válvula y dos, debido a la sobrecarga diastólica que impone el ventrículo derecho esta valvulopatía. En la ecografía Doppler se ha constituido en la forma más sencilla y fidedigna para establecer el diagnóstico certero de insuficiencia tricuspidia, permitiendo por sus diferentes métodos reconocer un flujo regurgitante tricuspidio en la aproximación de 4 cámaras. En el catéter cardíaco, el cateterismo derecho demuestra aumento de la presión intraauricular derecha, solo si la valvulopatía tiene importante repercusión hemodinámica. La curva de presión auricular mostrará una onda V prominente, cuyo nivel de presión estará aumentado en relación directa a la gravedad de la insuficiencia tricuspidia. En cuanto al tratamiento,
La insuficiencia tricuspidia funcional desaparece cuando por cualquier mecanismo se normaliza la presión pulmonar. Tratamiento de la embolia pulmonar aguda, tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral apretada, a la insuficiencia tricuspidia funcional de la miocardiopatía dilatada solo se le puede ofrecer tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia tricuspidia orgánica sin repercusión hemodinámica no requiere tratamiento, solo vigilancia periódica, mientras la orgánica con repercusión hemodinámica sí requiere tratamiento. Estenosis tricuspidia cuando la comisura de las valvas tricuspidia se fusionan como resultado tardío de un ataque de valvulitis reumática, disminuye el área funcional de la válvula tricuspidia y esta puede llegar a ser menor a 1 centímetro cuadrado, con lo que se constituye en una estenosis valvular tricuspidia grave. La IT es un hallazgo ecocardiográfico frecuente en la población general, con mayor prevalencia en mujeres y en pacientes de edad avanzada. Etiología, vamos a tener que su etiología principal es la fiebre reumática. En su fisiopatología, la estenosis valvular constituye un obstáculo al vaciamiento de la aurícula derecha, condicionando el estancamiento en dicha cavidad, como en todo el territorio venoso sistémico, y es causa de hipertensión portal de origen posthepático. Esta es una de las patologías que produce la hipertensión venosa más grave. En el cuadro clínico, cuando la estrechez es importante, produce pletora yugular y de las venas de la cara, congestión pasiva del hígado que se manifiesta por dolor sordo continuo en hipocondrio derecho y que se exacerba con la marcha. El enfermo nota aumento de volumen abdominal, ascitis, siendo este el síntoma más característico de esta enfermedad. Los enfermos en fases avanzadas muestran caquexia tricuspidia. Entre los signos centrales a la ocultación estará la presencia de un chasquido de apertura y un retumbo en el foco tricuspidio que se incrementa con la apnea. Post-inspiración, maniobra de Rivero, Carballo positiva. En los signos periféricos, la hipertensión venosa sistémica, ingurgitación yugular muy evidente, también en las venas de la cara y extremidades, hepatomegalia congestiva, pueden haber esplenomegalia, red venosa colateral en el abdomen, ascitis frecuente, que contrasta con edema de miembros inferiores, que es discreto. En los estudios complementarios, el electrocardiograma tendrá un crecimiento de aurícula derecha, signos electrocardiográficos concomitantes de la valvulopatía mitral. La radiografía de tórax tendrá un crecimiento de la aurícula derecha, signos radiológicos de la valvulopatía mitral concomitante. En el fonomecanocardiograma registra un foco tricuspidio, mostrará la presencia de un chasquido de apertura y de un retumbo tricuspidio. El ecocardiograma, en el ecocardiograma modo M, se observa que la imagen de la válvula tricuspide se altera en forma similar a como lo hace la válvula mitral cuando tiene estenosis. La pendiente EF disminuye
La válvula septal posterior muestra un movimiento anormal hacia adelante durante la diástole. El ecocardiograma dimensional es de gran utilidad, establece con certeza el diagnóstico. La ecocardiografía Doppler en la actualidad es un método fidedigno para hacer el diagnóstico de estenosis tricuspidia y para cuantificar su repercusión hemodinámica. Por esto se reconoce con más frecuencia, lo que ayuda a ofrecer un tratamiento quirúrgico más oportuno. En cuanto al cateterismo cardíaco, el cateterismo derecho mostrará un gradiente de entre la presión diastólica y el ventrículo derecho y la presión media de la aurícula derecha, que se encontrará elevada en relación directa con la gravedad de la estrechez tricuspidia. En especial se eleva el nivel de la onda A de la curva de presión. Tratamiento. La estenosis tricuspidia grave requiere tratamiento quirúrgico con comisurotomía o bien con cambio de válvula. En la actualidad se utiliza la valvulopatía tricuspidia mediante catéter balón con buenos resultados. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañera que les estará conversando sobre estenosis pulmonar. Saludos, mi nombre es Amelis Alvarado Díaz y voy a continuar con lo que es la estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es la obstrucción del flujo desde lo que es el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. La estenosis congénita de la válvula pulmonar tiene lo que es una forma característica, que es en forma de cúpula, y se presenta especialmente en lo que es la mujer, asociada a embriopatía reubólica y a lo que es el síndrome de Noonan. Esta se puede presentar en distintos niveles, ya sea subinfundibular, infundibular, valvular o supravalvular, siendo la más frecuente la valvular. Estas se presentan habitualmente como cardiopatía aisladas, ocurren entre el 7 a 12% de las cardiopatías congénitas y constituye entre el 80 a 90% de las obstrucciones del tracto de salida de lo que es el ventrículo derecho. Otra forma de clasificarla, la prevalvulares, como medio ventricular y fundibular, la valvular, que son a nivel de la comisura, en lo que es fusión comisural, discúpide y displasia, que son asociadas al síndrome de Noonan. Y la postvalvular se clasifica en relación con el tronco de la arteria pulmonar o de sus ramas. También la estenosis pulmonar se caracteriza por lo que es apertura en el domo, confusión de su valva y estrechez central de lo que es del orificio en la apertura. Ya en su etiología, la estenosis pulmonar puede ser congénita y adquirida, siendo más frecuente la patología congénita, donde podemos encontrar lo que son válvulas, ya sean unicúspides, bicúspides o tricúspides, y también válvulas diplásicas o misomatosas, como ocurre en lo que es el síndrome de Noonan. En adquirida, estas pueden aparecer en lo que son los síndromes carcinoides, también las que son de origen reumática, en tumores o vegetaciones. Entre los síndromes asociados con mayor frecuencia están lo que es el síndrome de Noonan, que este suele presentar lo que son fases características como el enanismo, también estenosis de ramas pulmonares y miocardiopatía hipertrófica uni o biventriculares. También está el síndrome de Williams-Beuren, donde hay lo que es una estenosis valvular o supravalvular aórtica. También aparece lo que es hipercalcemia, déficit conectivo y dislipidemia. Está lo que es el síndrome de Alaggi, en el que se pueden observar lo que es una estenosis difusa de las ramas pulmonares y enfermedad displástica arterial. Otro síndrome asociado es la tetralogía de Fallot, donde se verá lo que es una estenosis pulmonar con una aorta cabalgando lo que es la comunicación interventricular y también hipertrofia del ventrículo derecho.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que la estenosis infundibular es característica y puede asociarse a lo que son válvula pulmonar bicúspide y a anillo pulmonar hipoplásico. También la estenosis supravalvular es menos frecuente en el contexto de la tetralogía de Fallot. En su fisiopatología, aquí lo que ocurre es un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, es decir, un aumento de la poscarga, y luego se produce lo que es una hipertrofia compensadora del ventrículo derecho, lo que evoluciona a dilatación del ventrículo derecho, a una disfunción sistólica, a dilatación de la aurícula derecha con arritmia, y también presentan arritmias ventriculares y en obstrucciones graves una dilatación del tronco de la arteria pulmonar. En la presentación clínica, en los neonatos se va a presentar lo que es una estenosis pulmonar crítica, donde se va a encontrar lo que es cianosis por cortocircuito a través del foramen oval, y aquí la clínica va a depender del grado de obstrucción y de desarrollo o hipoplasia del ventrículo derecho. A nivel asintomático o sintomático, en la estenosis pulmonar leve, estas son asintomáticas y en general no progresan. La moderada, estas pueden progresar a grave en más del 70% de los pacientes con calcificación valvular, o presentar estenosis infundible secundaria a hipertrofia, y las arritmias auriculares suelen ser más tardías. Y ya la de moderada grave, estas se caracterizan por disnea de esfuerzo, dolor precordial, síncope, arritmia y cianosis de esfuerzo por foramen oval permeable. Y ya en gravedad, que se miden con lo que son los gradientes, que se miden en lo que son la vista paraesternal izquierda, apical y subcoctal. Estas se clasifican en leve cuando el gradiente es menor a 36 milímetros de mercurio y la velocidad es de 3 metros por segundo. La moderada, cuando el gradiente va de 36 a 60 milímetros de mercurio con una velocidad de 3 a 4 metros por segundo. Y grave, cuando la gradiente es mayor a 70 milímetros de mercurio con una velocidad mayor a 4 milímetros por segundo. En el examen físico vamos a encontrar lo que es una ingurgitación yugular con una onda prominente, también frémito sistólico en borde estenar izquierdo. El R1 va a estar normal y el R2 con desdoblamiento amplio. También se va a auscultar lo que es un soplo sistólico rudo, creciente y decreciente. Va a aparecer lo que es la presencia de R4 en casos graves y una desaturación. En el diagnóstico, el electrocardiograma orienta acerca de la gravedad de la estenosis, y en casos ligeros, la altura de la onda R en B1 es inferior a 10 milímetros. O aparece lo que es un bloqueo incompleto de la rama derecha con RR. Cuando la estenosis es importante, aparecen ondas R alta en precordiales derecha y onda T negativa que pueden extenderse más allá de B1. La onda P son de tipos pulmonales. En lo que es la ecocardiografía Doppler, este es el método de lesión y evalúa lo que es el engrosamiento y movilidad valvular, el tamaño del anillo, el ventrículo derecho, ya sea su tamaño y su función, la aurícula derecha, el tronco pulmonar y lo que es el nivel de la obstrucción. En la radiografía de tórax, en lo que son los casos de estenosis pulmonar grave, se va a observar lo que es una cardiomegalia, es decir, la aurícula derecha, dilatación del tronco pulmonar, dilatación de las ramas pulmonares y dilatación post-tetónica. Ya en lo que es la resonancia magnética, esta cuantifica el volumen ventriculares, evalúa la fracción de eyección del ventrículo derecho, y este es el GOT estándar funcional. También evalúa lo que son las ramas pulmonares y detecta lo que son cortocircuitos. Ya en la ergometría evalúa la capacidad funcional, detectando lo que son síntomas, arritmia y cianosis en esfuerzo. Ya en el tratamiento se realiza lo que es una valvuloplastía percutánea en la estenosis grave sintomática, por lo que son disnea, angina o síncope. También se realizan lo que son asintomáticos con una fracción de eyección menor a 40% y con dilatación del ventrículo derecho.
Y la cirugía está indicada si está contraindicada lo que es la valvuloplastia, ya sea por válvula pulmonar displástica, estenosis supravalvular, anillo pulmonar hipoplástico o insuficiencia pulmonar moderada o grave. Y aquí el seguimiento en lo que es la estenosis leve es cada 5 años y en la moderada grave cada 1 a 2 años, dependiendo, digamos así, de la sintomatología y de la clínica del paciente. Y ya para culminar está esta imagen que dice el éxito es la acumulación de pequeños esfuerzos repetidos día y noche. Hasta aquí nuestra participación. Gracias.